Que promesa. Estamos hablando de 3 áreas de evidencias. Promesa. Y ahora vamos a tocar evidencias internas. ¿Cuáles son las evidencias internas? ¿Cuáles son? ¿Los frutos? ¿Cómo? ¿Los frutos del Espíritu Santo? Externo. Ok, sí. Bueno, también hay fruto interno, como paz, gozo, alegría. Ok, pero hay un texto bíblico que me enseña de algo interno profundamente persuadido. Sí, hay. Romanos 8 y Gálatas 4. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, ¿cuál es esta evidencia interna? ¿Cuál es? El Espíritu hablando a nuestro espíritu. ¿Y cómo lo hace? ¿El Espíritu Santo les ha hablado en su corazón? Internamente, sí. ¿Y cómo lo hizo? A través de la palabra también. Ok, por medio de la palabra, es muy importante. ¿Sí? De la oración, la meditación, Convenciéndonos. la conciencia. Yo creo que sí. Entonces, todas estas cosas, diría yo, subjetivas. Mi profunda confianza interna, mi seguridad de que las promesas en verdad son verdaderas. Y yo diría también como una emoción, ¿verdad? Una emoción de seguridad, de paz, de gozo. Convencimiento. Y hay que tener cuidado porque otras religiones o meditaciones pueden producir lo mismo, es cierto. Ponerme quieto debajo de un árbol también me tranquiliza. y muchas personas le dicen, sí, también me dicen, yo tengo lo mismo que tienes tú, me lo dicen, ¿no? Sí, pero la diferencia es que lo mío es basado en una verdad objetiva. Entonces hay que siempre... Sí, la promesa no se puede desconectar de la promesa. Y vamos a ver que hay muchas cosas más bellas. Vamos a ver. Gálatas 4 también, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Papi, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también heredero, por medio de Dios. Y Efesios 1, 13, 14 habla de prácticamente lo mismo, pero usa otros términos. Dijeron, fueron sellados en la última parte del versículo 13, sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces, yo creo que en ciertas etapas en nuestras vidas buscamos más la intimidad con Dios. Y Dios dice que el que me acerca, bueno, yo me acerco a esa persona. Y yo lo he experimentado esa verdad, que lo más que busco la intimidad con mi Dios, es lo más que siento este testimonio a mi espíritu, que soy hijo de Dios. Se traduce como el deseo de la comunión. Exacto. Y recuerdan que el galardón de Cristo es
es su novia. La iglesia. Y el galardón del creyente es Cristo. Cristo, es Dios mismo. En esas palabras exactas, Dios le había dicho a Abraham, te voy a prometer estas cosas, pero soy yo tu premio. Entonces, es una verdad fantástica, una verdad que hasta hoy estoy cultivando, porque en verdad entender eso, experimentar eso, es una cosa fenomenal. Pero eso debe de ser nuestro enfoque, tratando de buscar comunión íntima, llegar al lugar de nuestras vidas donde no hay nada más importante que ese galardón. Yo le confieso que no ha sido mi experiencia, pero estoy buscando. Y antes de morir yo quiero ir con Él con conciencia buena y limpia, ¿verdad? Y que en sí, Cristo, te he buscado. Y para los estudiantes de cita, una cosa que siempre hemos aprendido de nuestro Dios es que Dios, para que nosotros empecemos a entenderlo así como Él es, Dios nos ha dado muchísimas analogías. Ok. Y recientemente, sin compartir detalles, he estado parte de un comité para animar a una pareja que está a punto de divorciarse. Y hablando de mi propio matrimonio, una de las cosas que la mujer desanimada dice con frecuencia es que tú has dejado a buscarme. Entonces, la novia, la esposa, quiere que el esposo, el marido, el novio, la busque. Cristo también quiere que lo busquemos, porque Él nos busca. Él nos busca constantemente. Y si nosotros nos sentimos íntimos con Él, es porque no lo estamos buscando. Porque tenemos esa promesa. Yo me acerco al que se acerca a mí. Es una cosa muy sencilla que nosotros experimentamos en nuestras relaciones humanas. Pero Dios es así también, porque es una persona, somos personas. Y esa intimidad es muy importante. Y cuando estamos en intimidad con Dios, el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 2 Corintios 1:12. Porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, especialmente hacia ustedes. Y el Espíritu Santo produce en nosotros profundas convicciones y un amor sincero y afectuoso hacia Dios, brindándonos así una seguridad interna invaluable. ¿Qué pasa? Aquí tengo una lista, es mi lista, pero si entendemos la relación de un niño con su mamá o con su papá, para que el niño se sienta aceptada, amada, favorecida, íntima, es que uno de los resultados en el corazón y en la disposición del bebé, del niño, es cariño, ¿verdad? Hacia su papá, seguridad y cariño. Y por eso Dios nos instruye a llamarle papi, Abba, con corazón lleno de cariño hacia Él. Humildad y gratitud. Entonces, si vivo con orgullo, con arrogancia, pensando que soy la última Coca-Cola del desierto, etcétera, etcétera, entonces eso también crea barreras entre Dios y mí. Pero humildad y gratitud, apreciamos mucho la gracia de Dios. Eso también produce
esta profunda convicción de que soy hijo de Dios. Dependencia. Cuando reconocemos que somos polvo y débiles y que dependemos de nuestro Padre para todo, entonces eso también produce esta evidencia interna, produce una confianza profunda, produce seguridad de fe, seguridad de gracia, seguridad de mi salvación, tranquilidad y paz. Y Dios quiere que tengamos estos sentimientos. Tal como dice el salmista, fíjense en este salmo muy corto, Salmo 131. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma, como un niño destetado en el regazo de su madre, como un niño destetado rebosa en mi alma. Qué precioso, ¿no? Aquí Dios quiere que nosotros tengamos esos sentimientos en su presencia, en intimidad con Él, así como un niño con su madre, un bebé. Bueno, la E dice, certeza acerca de la veracidad de la palabra de Dios y los conocimientos de Dios. Bueno, ya hemos tocado este tema, pero vale la pena leer otra vez este párrafo tan lindo. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Pero hay que pensar, ¿qué es la unción? No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen. Muy importante esa frase, porque conocen la verdad. Porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Así como los gnósticos, ¿verdad? No creyeron que un Espíritu Santo puro pudiera llegar a ser carne. Sarx en griego, porque lo material, lo físico es más bajo y es contaminado, es perverso, según esa filosofía. Entonces ellos negaron que Cristo había llegado a ser carne. Entonces, y Juan dice que son mentirosos. Todo aquel que, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, y usar el término otra vez, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes, y ustedes no tienen la necesidad de que nadie les enseñe. No está diciendo que la iglesia no necesita maestros. Él está diciendo que ellos no tienen que escucharle a los gnósticos. No necesitan a los gnósticos para enseñarles quién es Jesucristo, porque ustedes ya tienen la verdad. Ustedes saben quién es Cristo. Ustedes saben que Cristo ya ha venido en carne. Ustedes saben que Cristo es Dios mismo que ha llegado a ser humano sin dejar de ser Dios. Pero así como su unción, otra vez la misma palabra, les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, la unción es verdadera y no mentira, así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Entonces, dígame, ¿qué significa esta palabra unción? Escogido. Pero está hablando Separado. Está hablando con la unción, con conexión a la verdad. Exacto. A la verdad. Ustedes ya tienen la unción. Ya tienen la verdad. Entonces, el Espíritu Santo está confirmando en ustedes la veracidad de la palabra de Cristo. La revelación. La revelación de quién es Jesucristo. Porque ya tienen la unción. El Espíritu Santo ha testificado que Cristo es Dios mismo hecho carne. ¿Ok? Según todo el contenido de ese párrafo. Y yo enfatizo esto porque hay muchos temas que se usan totalmente fuera de contexto. Y creo que es el número uno, ¿verdad? Que cuando uno, por la radio, por un pastor, hablando de la unción, ¿a qué se refiere?
Normalmente, ¿qué están diciendo por la unción o por el ungimiento del Espíritu Santo? ¿Qué están diciendo? Poder, como... Poder, una persona que se ha elevado, bla, bla, bla. No, eso no tiene nada que ver con eso. Aquí, en el contexto bíblico, en todo el párrafo, y Juan usa la palabra 3 veces, la unción es la confirmación interna del Espíritu Santo convenciéndome de la veracidad de la identidad de Jesucristo como Hijo de Dios hecho carne. En contraste a lo que enseñan los seminósticos, diciendo que es imposible que el Espíritu puro llegue a ser carne contaminada. ¿Ok? Entonces, pero usted ya tiene la unción, dice, y por eso no necesita a nadie que les enseñe. Y muchos dicen, que no tenemos no es necesario que tengan maestros en la iglesia porque el Espíritu Santo me enseña. Basura, no está diciendo eso. Está diciendo que ustedes han recibido la verdad acerca de la identidad de Jesucristo. Ya habían recibido el corazón del Evangelio. ¿Saben quién es Jesucristo? Porque el Espíritu Santo, por su unción, por su convencimiento de lo interior, les ha convencido de su identidad. Ya tienen la unción. Por eso no tiene que prestar atención a los gnósticos. Es lo que está diciendo. Sí. El apóstol se refiere a esta convención como la unción que nos enseña. No está diciendo que no necesitamos la Biblia si tenemos al Espíritu Santo, como dicen algunos. Y a muchos dicen que no necesitamos la ley de Dios, ni los 10 mandamientos si tenemos... No está diciendo eso. Son antinomianos, ¿verdad? No, es que necesitamos la ley. El Espíritu Santo también se me aplica la ley de Dios por los propósitos bíblicos. No está diciendo que no necesitamos la Biblia si tenemos al Espíritu Santo. Al contrario, la unción del Espíritu Santo produce dentro de nosotros una convicción profunda y fuerte acerca de la veracidad de los conocimientos de Dios que se encuentran en la palabra de Dios. Es un tema que se repite en esta carta. Y yo tengo una hoja llena de las veces que el apóstol Juan dice, sabemos que sabemos. Sabemos lo que sabemos. Y luego da el fruto y el por qué sabemos. Y da también la unción de Espíritu y también da la evidencia externa de obediencia y el amor. Muy bien, es importante que lea esta oración de la Confesión de Fe Westminster en capítulo 18, párrafo 3. Dice, esta carta de 1 Juan nos enseña que el Espíritu Santo nos da convicción de seguridad sin usar revelación extraordinaria, sino a través del uso correcto de los medios ordinarios. ¿Por qué dice esto? Me gusta esta frase, porque ¿qué está diciendo la confesión de fe? Es que no necesitas una experiencia fenomenal, no necesitas ninguna revelación extraordinaria para conocer a Cristo. No, puedes conocer a Cristo por medio de los medios ordinarios. ¿Cuáles son los medios ordinarios? La palabra, la oración, Los sacramentos. los sacramentos. Son más que adecuados. El Espíritu Santo puede usar la palabra de Dios para convencerme de quién es Jesucristo y la necesidad de la salvación. Entonces no necesito una revelación espectacular. Ok, finalmente, hablando de evidencias, el Espíritu Santo produce evidencias externas. Y yo esperé hasta el final para las evidencias externas, porque siempre vamos ahí primero. No me porto bien, quizás estoy perdido. es que he caído en pecado, quizás he perdido la salvación. No, he caído en pecado, debo arrepentirme. El Espíritu Santo produce evidencia, pero al mismo tiempo habrán evidencias externas. ¿Y cuáles son?
Amor. Amor y obediencia. Y lo interesante es que Juan combina las dos cosas. Él define el amor por obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, no hay separación entre amor y obediencia, es la misma cosa. Y hemos hablado de esto en muchas ocasiones. Las leyes de Dios, no quiero minimizar las leyes de Dios, porque son tremendas y revelan la santidad de Dios. También revelan mi corazón contaminado. Y también me conducen a Cristo en busca de misericordia. Pero aquí estoy, he recibido misericordia. Y vuelvo a los 10 mandamientos, ¿para qué? Ok, ya estoy salvado, justificado, adoptado, favorecido. ¿Y qué uso tiene la ley en mi vida ahora? Algunos dicen que no necesitas la ley, es legalismo. No, la ley revela la santidad de Dios y la meta mía para conformarme a esa santidad. Y el apóstol Juan dice, el amor es obedecer los mandamientos. Entonces, los mandamientos me ilustran cómo amar. Y hay que entenderlas en todo sentido positivo. No matarás, no asesinarás. No todo tiene que ver con ese crimen. Tiene que ver con mi necesidad de buscar lo mejor para mi vecino. No quiero quitarle vida. No, yo quiero darle vida. Yo quiero darle vida en abundancia. Yo quiero hacer todo lo posible para mejorar la calidad de vida de mi vecino, de mi prójimo. Entonces, no es cuestión, Pablo dice que no es cuestión de no robar, es cuestión de trabajar para tener algo para competir con los necesitados. Entonces, él interpreta la ley en la forma más positiva. No es cuestión de dejar de robar, entonces fariseo. Hay que amar, hay que ser generoso, radicalmente generoso, como el fruto del Espíritu Santo. Entonces hay que ir a la ley para entender cómo hacer eso. Entonces, obediencia, primera de Juan 2:3, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Ok, wow. Eso también es evidencia eterna. Si me veo obedeciendo, es posible que sea cristiano. Y primera Juan 2:5, pero si el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Oh, wow. Yo sé que estoy en él. Ok, dice al principio, por el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. ¿Qué es esto? Como dice, en esto, eso se refiere a la oración anterior, ¿verdad? Sí. Ok. Cuando me veo guardando su palabra, yo entiendo, y eso también me conduce a amar a Dios. Cuando estoy obedeciendo su palabra y amando al prójimo, en esto sé que soy hijo de Dios. Entonces, el amor, no hay nada más importante que el amor. Como Pablo dijo con claridad en 1 Corintios 13, pero también lo dice en nuestros textos. Me encanta como Pablo empieza su primera carta a Timoteo diciendo que el propósito de este mandato, traducido ministerio, es el amor, que procede de un corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera. Ok, si tengo una fe sincera y corazón puro y conciencia buena, eso va a resultar en amor. No puedo amar si mi conciencia está totalmente complicada, sucia. Voy a estar sumamente preocupado de mí mismo. Pero si está limpia, y si tengo el Espíritu Santo, yo puedo cumplir con el propósito del ministerio de la iglesia, es amar a mis hermanos y amar a mi prójimo. Ok, ya hemos tocado el amor, pero el amor también parte de la evidencia externa. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no practica la justicia no es de Dios, tampoco el que no ama.
a su hermano, dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. ¿Ok? Muy bien claro, ¿verdad? Y cuántas veces Juan dice, sabemos que hemos pasado, sabemos que sabemos. ¿Por qué? En este caso, la evidencia para darme seguridad de mi salvación es porque las amo a ustedes. Eso me da seguridad. Y lo amo a los hermanos de la iglesia. Eso me da seguridad. Entonces, pero ¿de dónde viene ese amor? De Dios. Por eso volvemos a intimidad con Dios. Y si estoy buscando intimidad con Dios, y yo le pido, lléname por el Espíritu Santo. También lléname, como Romanos 5:5 dice, el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en mi corazón. Entonces, para poder amarles, lamentablemente, porque son muy difíciles, ¿no? Es que tengo que depender del amor de Dios que me ama a mí, ¿verdad? Y luego con el amor que fluye, el Espíritu Santo, dice Pablo, que ha derramado el amor en mi corazón, pero también sigue fluyendo al hermano en Cristo. Y cuando me veo amando a mis hermanos en Cristo, aun los más dificultosos, eso es evidencia de que soy hijo de Dios. Así no es lo que dice Juan, ¿no? Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Oh, es evidencia eterna, el amor a mis hermanos. Evidencia de que en verdad soy cristiano. Muy bien. Tengamos cuidado con este punto porque se puede usar para desanimar a muchos creyentes verdaderos. Por eso terminé con este concepto, no empecé con eso, porque uno puede examinarse y desanimarse rápidamente. Tengamos cuidado con este punto porque se puede usar para desanimar a muchos creyentes verdaderos porque nadie ha logrado alcanzar la medida de amor y obediencia deseable o que Dios desea. Y si consideramos esta evidencia independiente de las otras dos, ¿qué son las otras dos? Promesa y cada quien tiene sus categorías. Promesa, evidencia interna, evidencia externa. Entonces yo esperé hasta el final para hablar de las evidencias externas, porque usualmente comenzamos ahí y eso puede desanimar. No, siempre volvemos en cualquier situación, en cualquier prueba, cualquier caída en pecado, cualquier tribulación, cualquier padecimiento, volvemos ¿a dónde? A la promesa. Y la promesa estimula evidencias internas, pero también resulta en poder para poder obedecer y amar externamente. ¿Ok? Un profesor en el seminario hace 50 años, cuando estaba, yo recuerdo exactamente sus palabras. El hombre se llama H.O. Brown, un erudito a los extremos, ha escrito muchos libros. Y un hombre muy humilde. Éramos amigos. Y lo invitaba a predicar en las iglesias donde yo servía y todo el mundo quedaba atónito. ¿Dónde pudo alcanzar este famoso? No. Para mí no era nadie famoso, fue un don nadie. Pero un hombre que yo recuerdo muy bien sus enseñanzas. Y cuando él hizo esa pregunta, él enfatizó en palabras muy sencillas: mi seguridad de fe depende de la promesa. Entonces, si volvemos a la promesa, vamos a tener evidencias eternas y vamos a tener poder y motivación y el querer hacer para poder amar y producir evidencias externas. Decir seguridad de fe es lo mismo que decir seguridad de salvación, ¿correcto? Ok. Y de gracia.
Porque he visto varias versiones de la misma Confesión de Fe Westminster y las diferentes versiones tienen título diferente. Okay. Y en inglés, y por eso me confunde a mí, porque en vez nosotros siempre hablamos de la seguridad de salvación. Ok, pero los escritores de la Confesión de Fe estaban pensando de otra manera. Y estamos pensando así, ¿es genuina mi fe? Por eso hablaban de la seguridad de fe. Pero es lo mismo. La seguridad de fe es lo mismo que la seguridad de salvación y la seguridad de gracia. Sí, lo mismo. Ok. La unidad de las evidencias. Que ya dije eso más o menos. Pero la promesa en su palabra, la convicción interna consciente a estas promesas. Entonces, estas convicción interna no se separa de la promesa, en vez es unción, convicción de que la promesa es verdadera. La convicción o unción del Espíritu Santo y el comportamiento externo, obediencia y amor, sirven en armonía para darnos la seguridad de la gracia. No se deben dividir. Entonces van unidas, juntas. Pero, me repito, empiezo con la promesa. Y tengo dificultad acá, vuelvo a la promesa. Porque la promesa... Entonces, es como en el caso de un niño que se ha desviado como joven. Quizás se ha corrido a la casa. Y para poder volver, ¿qué seguridad o qué convicción necesita? Que son sus padres. Que me van a aceptar. Entonces, no es diferente en mi relación con Dios. Tengo que estar bien convencido de que me aceptará. Entonces, esa convicción se basa en ¿qué? La promesa. Dijo, David, si crees en Cristo, te acepto. Eres mío, ahora para siempre. Ok, por eso, vuelvo a la promesa. Pero al decir esto, lo que motiva más es la objetividad de la promesa. Okay. Cuando un creyente está sufriendo severas dudas acerca de la seguridad de su salvación, debe volver a meditar en las promesas, reclamar las promesas. Aun si está luchando contra una tentación la cual está dañando su conciencia, es la pura gracia que Dios nos promete en Cristo lo que nos fortalece, nos da el querer y hacer, y así nos ayuda a volver a la seguridad de gracia. El modelo de David, de su confesión en Salmo 51, nos sirve con respecto a esto. Celebra el retorno de su gozo y de su seguridad en Salmo 32. Hay que leer esos dos salmos, son fantásticos. Entonces, la importancia es la última categoría de nuestras notas. Es importante tener seguridad. No es esencial para la salvación. Una persona puede vivir con muchas dudas, pero al mismo tiempo ser creyente verdadero. La seguridad de gracia puede ser reducida, sacudida o casi perdida por varias razones. Dudas intelectuales, una tentación fuerte, caer en hábitos de pecado, la inmoralidad de pecadores u otra líder de la iglesia también me desanima y me quita la seguridad. Un sufrimiento insoportable o las condiciones oscuras del mundo. Hasta mis vecinos me dicen esto. ¿Qué está pasando? No hay Dios. Perder la seguridad no necesariamente implica la pérdida de la salvación. O mejor dicho, que la persona no sea salva. Un creyente puede crecer en cuanto a su convicción acerca de su propia seguridad de gracia. Muy bien. Es natural que el creyente llegue a la certeza de su salvación. Ya empezamos aquí. Es natural. Dios quiere que lleguemos a la certeza de nuestra salvación y de nuestra fe. Esto no implica ninguna arrogancia de parte de esa persona, sino de una profunda confianza en la soberanía de Dios en cuanto a su salvación.
Como la confesión de fe enseña, un creyente puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser participante de tal seguridad. Sin embargo, poder seguir siendo capacitado por el Espíritu Santo para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios. El creyente puede alcanzarlas sin una revelación extraordinaria, sino simplemente por el uso correcto de los medios ordinarios de la gracia. Muy bien, ya tocamos ese punto. Buscar la seguridad de gracia de la salvación es un deber y todos los creyentes deben luchar para adquirirla. Si no tengo la seguridad, es un deber tratar de buscarla. Así como volviendo a lo que Pedro dijo en capítulo 1 de su segunda carta. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. El Padre Celestial quiere que sus hijos sepan que son sus hijos. Ya hemos tocado este punto, Juan 1:12. Pero ustedes, los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos. Es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, sino ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. La seguridad de gracia no es solo una gracia. Como ya hemos dicho, es en sí un medio de la gracia. La seguridad produce en el creyente mucho fruto: alegría, gratitud, paz, gozo, agradecimiento, motivación hacia la obediencia y una vida disciplinada. Como Nehemías 1:10 dice, el gozo del Señor es mi fuerza. Si tengo gozo en mi Señor, seguridad en mi Señor, siento amado por mi Señor, es mi fuerza. Dame poder para seguir sirviendo, no importando las circunstancias, ni otras cosas que sean obstáculos. Es prácticamente imposible ser efectivo en la evangelización de otros sin tener uno mismo la seguridad de gracia y salvación. Son los convencidos los que convencen a otros. Son los que han sido persuadidos. Son los que persuaden a otros. Como Pablo dice en 2 carta de Timoteo, para este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro esas cosas. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito. Y ese depósito en este contexto refiere al ministerio que Dios le había dado a Pablo, pero el depósito se puede aplicar también a mi salvación hasta aquel día. Entonces, Él está convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y volviendo a Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en nosotros, lo completará hasta el día de Jesucristo. Qué preciosa es esta doctrina, ¿no? Esta doctrina acerca de la seguridad de la gracia y de la salvación. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por llamarnos a ser tus hijos y por darnos la unción del Espíritu Santo que nos convence en lo más íntimo de nuestro corazón de que tu palabra es verdadera y las promesas en verdad son verídicas y verdaderas. Gracias, Padre, por enviarnos el Espíritu Santo que clama, Ave, Padre, porque en cierta medida si te buscamos y deseamos tener intimidad contigo, te pedimos que nos des más deseo, más querer, más acercamiento a ti, para que crezca no solo la seguridad, pero también nuestra efectividad como siervos tuyos en este mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.